estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos el mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos
Muy buenos días, amados hermanos. Es un placer poder reencontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí para compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que a pesar que estamos distanciados físicamente, la palabra de Dios siempre llega a los hogares y no volverá a ti vacía, Señor. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control no solo de mi persona, sino de todas las personas que están escuchando en este momento del otro lado de la pantalla. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hace aproximadamente 10 días se habilitó una línea telefónica donde se ofrece atención gratuita para personas que necesitan algún tipo de apoyo emocional. Esto es en el marco del tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y anoche desde el gobierno anunciaron que desde que se habilitó esta línea, este número telefónico, han llamado ya más de 2.000 personas perjudicadas por los problemas que acarrea toda esta situación actual que estamos viviendo. El aislamiento social trae en muchas personas depresión, la falta de trabajo también hace que la gente se angustie, la incertidumbre de qué vendrá a venir después de todo esto, cómo afectará la economía, especialmente no solo mundial, sino más puntualmente de nuestro país, de nuestras poblaciones. ¿Qué será de todo eso? Y hay mucha gente que está muy sensible a todo este tipo de cosas. Y es muy comprensible. Nosotros como cristianos tenemos una paz que es una paz que solamente Dios nos está dando, pero hay mucha gente que no tiene a Dios. Y yo estaba meditando porque no es solo los problemas que aparecieron con esta pandemia, sino problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, de todo tipo de problemas que uno se puede imaginar. Y a esto le agregamos ahora el aislamiento social, que curiosamente en China, algo que podría ser como un motivo de unión familiar, el hecho de estar 40 días apartados, conviviendo los esposos, ha incrementado la solicitud de divorcios, y eso no es solamente lo que ha ocurrido en China, sino en otros países. He estado informándome al respecto. En España está ocurriendo ese mismo fenómeno, porque la gente, al estar quieta, conviviendo, lejos de sus actividades que tenían cotidianas, y eso lleva a los roces familiares, y muchos terminan solicitando el divorcio. Gente que se siente sola, gente que se siente angustiada, abatida, preocupada excesivamente y ya no sabe qué hacer. Ahora, amigo, amiga que me estás escuchando, yo quiero decirte que tengo una palabra para ti.
y por ahí si hay algún hermano en Cristo que está viviendo alguna situación similar, yo también quiero decirte que no te atemorices. Dios tiene el control. Mucha gente está ofreciendo sus servicios. Hay gente que acude no solo a los psicólogos, como la línea esa, que hay 100 psicólogos encargados de atender a las necesidades de las personas. También hay muchos tipos de ayuda porque se están haciendo ollas populares por todos lados y eso es bueno. Nuestra iglesia también de alguna manera está ayudando y está aportando con su granito de arena y otros ofrecen otros tipos de alternativas y ayudas. Pero yo te quiero hablar hoy de qué ayuda te ofrece el Señor. ¿Qué solución hay para un corazón angustiado, para una persona que ya no sabe qué hacer con los problemas, para alguien que está por estallar, que hasta has pensado en quitarte la vida? ¿Qué solución hay para ti? ¿Existe una salida? Pues yo quiero decirte que sí, existe una salida. Y si hoy me estás escuchando, no es casualidad, es porque es la voluntad de Dios que me estés escuchando, porque tengo algo de parte de nuestro Señor Jesucristo para decirte. Y antes de hablar sobre el texto que recién leímos, quiero hablar un poco del contexto en que fue escrita esta carta, ya por el año 64 o 65 después de Cristo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo y él en esos momentos se encontraba encarcelado en Roma. Y Pablo le escribe esta carta a una iglesia a la cual él amaba mucho porque era una iglesia que él mismo había fundado, la iglesia de Filipos, la primera iglesia en Europa que fundó Pablo y que comenzó con la conversión de Lidia, aquella vendedora de púrpura que estaba vacía por dentro, pero que ahí Pablo, cuando predicó la palabra del Señor, Dios despertó el corazón de ella para que estuviese atenta. Y también con el carcelero de Filipo y su familia que también se convirtió. Y así fueron los comienzos de aquella iglesia de Filipos que Pablo amaba. Pero la iglesia de Filipos se convirtió en una iglesia floreciente. Y Pablo, ya ahora, transcurrido algunos años, él se encuentra en la cárcel y debido a las situaciones, a las circunstancias difíciles que a muchos hermanos de Filipos los hacían preocupar, él les dirige esta carta. Y cuando él escribe, él no lo hace desde la comodidad de una casa, él lo hace desde la prisión. Y él daba consejos a los hermanos que estaban pasando por diferentes problemas. Ahora, qué importante aprender de Pablo esto, que él tenía un problema mucho mayor al que podían tener los hermanos de Filipos. Él estaba encarcelado y faltaba poco para su muerte, mas a él no le importaba eso, le importaba ayudar a los demás. Y con esto quiero decirte que también como cristianos nosotros queremos ayudarte a ti, hermano que estás ahí escuchándome, hermana que estás en problema y estás preocupado, preocupada en estos momentos. Yo te quiero ayudar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, como cualquier ser humano, él había experimentado pensamientos negativos en oportunidades, sabía lo que era luchar contra la incertidumbre. En la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 2, él dice que él tenía la esperanza de volver a ver a los hermanos de Filipos nuevamente, pero era todo una incertidumbre para Pablo. También Pablo tenía preocupaciones, también Pablo sufría, tenía ansiedades. Él tuvo 1000 batallas, pero esas 1000 batallas las pudo vencer por el poder de Jesucristo. Y desde su experiencia personal, él tenía toda la autoridad
para aconsejar a los creyentes de Filipos y también como uno de los apóstoles principales de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos quiere ayudar a nosotros. Hoy Pablo también tiene palabra para nosotros. Pero continuando con los filipenses, él en el capítulo 4, versículo 9, dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Pablo era el fundador de la iglesia de Filipos. Y los filipenses habían aprendido mucho con él. Como dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, pero luego agrega, y visteis en mí, esto haced. Ahora, qué importante, Pablo no solo enseñaba con sus palabras, sino que su vida mientras estuvo con los filipenses fue todo un ejemplo de conducta. Ellos no solo escucharon las palabras del apóstol Pablo, ellos no solo aprendieron lo que Pablo les decía, sino que también pudieron ver con sus propios ojos la conducta intachable de Pablo y cómo Pablo lidiaba con los problemas. Él aconsejaba desde la autoridad que tenía, desde la experiencia personal que el apóstol tenía. Y los filipenses conocían bien lo que Pablo era, un verdadero hombre de Dios. Pero ahora, desde la cárcel, a pesar de estar en Roma, custodiado por un soldado, estaba así encarcelado en una casa, pero sí custodiado por un romano, por un soldado romano que estaba a su lado. Y si bien le permitía que él pudiera recibir visitas, él estaba encarcelado y le quedaba poco tiempo de vida. Pablo les da consejos a los hermanos de Filipos. A pesar de su situación, le da consejos a los demás. Y aquí vemos que el primer consejo que le da en el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses es este: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como diciendo, no importa lo que estén pasando, mis hermanos de Filipos. Entiendo los problemas que puedan tener. Yo también tengo los míos aquí en la cárcel. Pero quiero decirles algo, regocíjense. Otra vez digo, regocijaos, pero les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, repite, regocijaos. ¿Por qué Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre? Porque es muy fácil regocijarse o estar feliz, alegre, cuando no existe ningún tipo de problemas. Pero un cristiano de verdad, un cristiano que conoce el gozo del Señor, a pesar que pase por muchos problemas, a pesar que pase por muchas situaciones oscuras, él aprende a regocijarse. Pero no regocijarse en cualquier cosa. Hay gente que se puede regocijar en diferentes placeres de este mundo, pero Pablo dice y aconseja, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando y todo esto te ha alterado de alguna manera porque nos ha sacado de la normalidad. Y más aquellos que eran personas demasiado o muy activas. Pero quiero decirte algo, el Señor también te dice, regocíjate, y a ti que me estás escuchando, que todavía no tienes un conocimiento pleno de lo que es Dios y experimentar el gozo de Dios. Hay un gozo que solamente Dios puede dar. Y aquí Pablo le dice a los filipenses que siempre se regocijen. La palabra regocijarse significa alegrarse en el Señor. Alegrarse porque tenemos a Dios con nosotros.
No estamos solos. Dios está con vos, Dios está conmigo, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y Él nos dio una salvación tan grande. Él derramó su gracia sobre nosotros, nos perdonó todos nuestros pecados, perdonó tus pecados, mis pecados. Él nos dio la vida eterna. Por lo tanto, si habrá motivos para el regocijo, qué importante es, hermanos, que aprendamos a regocijarnos en Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Dice el Salmo, dichoso aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Qué bueno es, hermano, regocijarse en esas cosas que Dios nos ha dado y ponernos a pensar, hay muchos problemas que nos rodean, pero yo me debo regocijar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi concentración, mi mente en lo que Dios ha hecho por mí en esa cruz, cómo resucitó al tercer día de entre los muertos por mí para salvarme, cómo Él está a la diestra del Padre para interceder por mí todos los días, día y noche, cómo yo no me voy a regocijar, aunque pase momentos de dolor, aunque pasen momentos difíciles, y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esos momentos, pero aún en ese tiempo existe un regocijo sobrenatural, pero es una realidad. Por eso Pablo aconsejaba a los filipenses que se regocijen. Pero Pablo continúa con su carta en el versículo 5, les dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí la palabra que se tradujo vuestra gentileza, la palabra gentileza, en otras traducciones está como vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Según los más estudiosos, los eruditos bíblicos, en realidad no se ha encontrado una palabra exacta para la palabra que nosotros tradujimos o que está en nuestras Biblias, en la Reina Valera, como gentileza. Y los estudiosos bíblicos dicen que la palabra que más se le asemeja a lo que Pablo estaba diciendo con gentileza es la palabra mesura. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Pablo habla de vuestra mesura? Porque esa es la palabra indicada para ese versículo. Vuestra mesura sea conocida por todos los hombres. Cuando se habla de mesura, la definición de la palabra es tener un carácter templado, guardar una compostura, tener una conducta moderada, una conducta controlada, no salirse de control. Bien, pero en medio de las situaciones difíciles que vivimos, se nos abre un abanico de posibilidades de reaccionar con emociones negativas. Y muchas veces nosotros, los cristianos, nos olvidamos de guardar esa compostura y ante una situación que nos desborda, dejamos que nuestras emociones exploten y tenemos reacciones exageradas. Pero aquí el apóstol Pablo exhortaba a los filipenses a que vuestra gentileza, vuestra mesura, vuestro control, vuestro carácter templado, vuestra compostura, vuestra conducta moderada, sea conocida por todos los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo aquí dice que vuestra conducta moderada debe ser conocida por todos los hombres? Porque Pablo les exhortaba a que esa mesura al actuar, esa manera de comportarse, no se la guardaran para ellos mismos. No la escondieran debajo, ¿verdad?, de un almud o de una cama o de un cajón, sino que se viera, que estuviera bien arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Los demás tienen que ver en los cristianos, en los hijos de Dios, porque somos luminares en el mundo, que en medio de una situación difícil, en medio de esta situación que estamos viviendo, guardemos la mesura.
Seamos personas que no nos desesperemos, personas que tengamos palabras mesuradas, controladas, de fe, y no personas que reaccionemos de repente desahogándonos de una manera como lo haría cualquier mortal en este mundo, diciéndole a otra persona: mirá, yo ya no sé qué hacer con mi marido, yo ya no sé qué hacer en mi casa, yo ya estoy cansado de estar encerrado en cuarentena, estoy harto, ya quiero irme de aquí de casa, no quiero estar más. Y esas reacciones, muchas veces tenemos la falta de sabiduría de darla a conocer a personas que no conocen a Dios. ¿Cómo ellos van a querer tener a Jesucristo si tú realmente no demuestras una conducta mesurada, con temple, con control, moderada? Ellos quieren ver algo diferente en ti. Y por eso Pablo le dice: vuestra mesura sea conocida por todos los hombres, que todos conozcan que eres una persona mesurada y no una persona que te desbordas o te desplomas ante los problemas. Y quiero hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana: ¿cómo te ven reaccionar los demás? No solo los que están en tu alrededor, los que viven contigo, sino los vecinos, los amigos. ¿Qué palabras salen de tu boca? Palabras de confianza, de fe. ¿Realmente están viendo en ti que eres una persona mesurada? Y Pablo añade en este versículo 5, el Señor está cerca. Haciendo una paráfrasis de ese versículo, una paráfrasis es con nuestras propias palabras decir lo que dice ese versículo. Yo diría algo así: ya que el Señor está cerca, ya que el Señor está por venir, que todos los hombres conozcan que ustedes, los cristianos, son un ejemplo de conducta, de mesura, de compostura, de un carácter templado y controlado. El versículo 6 continúa diciendo lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y ahí yo creo que está la clave para tener todo lo demás que Pablo está hablando aquí. Por nada estéis afanosos. ¿Qué hacer cuando los problemas que nos rodean nos invitan a estar en una situación de desesperación y preocuparnos y estar ansiosos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconseja aquí el apóstol Pablo? Como cristianos, Pablo nos da las indicaciones para poder lidiar perfectamente con todo tipo de ansiedad, de angustia, con todo tipo de preocupación. Cuando él dice: por nada estéis afanosos, la palabra afanoso es excesivamente preocupados, excesivamente ansiosos. Y hay muchas personas que se encuentran en esa situación actualmente. Pero Pablo dice a los filipenses y a nosotros también: por nada. Y cuando Pablo dice nada, es nada. Pero sí, por esto yo puedo estar ansioso. No, por nada estéis ansiosos. Y él te lo dice desde la cárcel. Y él escribía de eso desde un lugar donde sí podía estar ansioso. Justificaría que él estuviera ansioso porque no sabía lo que iba a hacer de su vida. Pero él tenía el regocijo del Señor. No era que lo que Pablo decía él no lo vivía en su propia carne. Él era una persona así. Y por eso hablaba con autoridad. No es decir y no hacer uno. Tenía una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, él podía hablar perfectamente y con autoridad sobre este tema. Por nada estéis afanosos. En vez de afanarse, ¿qué tienen que hacer, filipenses? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A los filipenses le dice así: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos cómo Pablo les da la fórmula para no estar ansiosos o preocupados por nada.
En vez de estar preocupado, en vez de estar preocupada, ansioso, ansiosa, en vez de estar de repente contando tus problemas a los demás, a las personas, aquí Pablo nos está diciendo, habla con Dios, cuéntales tus problemas a Dios, presenta delante de Dios tus peticiones, con toda oración, con todo ruego y acción de gracias. ¿Y qué significa eso? No debe ser una oración playita. Debe ser una oración que esté cargada de fervor, que vaya de corazón, que le pidamos a Dios con todo ruego, con toda oración, con toda súplica. Señor, ayúdame porque estoy viviendo tales problemas. Y desahogarnos delante de Dios. Como dice la Biblia, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, hermana, ¿qué tienes que hacer en lugar de estar excesivamente preocupado? Es echar toda tu ansiedad sobre Dios, contándole detalladamente todos tus problemas, todo lo que te está pasando. Sí, esos que no se los cuentas a nadie, sí, esos problemas cuéntaselos a Dios, pero díselos con el corazón abierto, con sinceridad. Dedícale tiempo a eso. Y no solo nos dice que debemos orar a Dios con toda oración, con todo ruego, sino que Él agrega con acción de gracias. Y en el contexto de la oración aquí, ¿qué es la acción de gracias? Acción de gracias en el contexto de este versículo significa que estamos agradeciendo de antemano por la bendición que vamos a recibir, por la ayuda que vamos a recibir de parte de Dios. Señor, yo tengo este problema, pero yo te doy gracias porque tú estás escuchándome y tú me vas a ayudar. Eso es acción de gracias. Es agradecer de antemano a Dios por lo que Él va a hacer. Y para terminar, como resultado de esa oración, el Señor promete aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy interesante la palabra griega que se tradujo como guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. La palabra guardar es un término militar que usaban los griegos para proteger una ciudad o un lugar. Es muy importante entender esto. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros, si en lugar de estar afanosos nos dedicamos a orar, a presentar delante de Dios con todo ruego, con toda oración, con toda súplica y acción de gracias nuestras peticiones, el Señor va a rodear, va a guardar, va a rodear, como ese término militar, nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Miren los resultados de contarle a Dios nuestros problemas y clamar a Él en medio de nuestras preocupaciones. El Señor promete poner una guardia alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón, para que ningún dardo de fuego del maligno pueda entrar en tu mente y entrar en mi mente. Hermanos, hoy mucha gente no tiene esperanza. Mucha gente no tiene a quién acudir como nosotros. Están desesperados, no tienen paz. Muchos están pensando tal vez en quitarse la vida. Todo esto está agregando más problemas de los que ya teníamos en nuestra vida. Y la gente está esperando respuestas. He visto cómo mucha gente desesperada en algunos programas han preguntado a referentes políticos, a referentes científicos, a referentes en diferentes áreas.
Y lo único que he encontrado son respuestas huecas, respuestas vacías, respuestas que dejan a la persona igual o peor de cómo estaba antes de ir en busca de un apoyo, de una ayuda. Porque ellos mismos, esos referentes, no tienen una respuesta. Pero nosotros sí tenemos una respuesta, y quiero dártela aquí. La respuesta es Cristo. Así como nosotros como cristianos podemos hallar gozo, podemos regocijarnos en el Señor en medio de los problemas, así como los cristianos podemos tener mesura, según el apóstol Pablo, en medio de estos problemas, control. Podemos elevar nuestra oración a Dios en vez de estar excesivamente preocupados y afanosos por todas las cosas de la vida, ansiosos. Y el Señor promete guardar nuestra mente y nuestro corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque es una paz que la gente no puede entender. La gente no puede entender cómo una persona en medio de una situación difícil pueda tener paz. Dios no tiene palabras huecas para ti. Dios tiene la solución para ti. Yo quiero decirte que si te encuentras en esta situación de afán y de ansiedad, hoy depositando tu confianza en Dios, puedes hallar ese regocijo, puedes aprender a tener mesura, puedes clamar a Él en vez de andar quejándote ante la gente o buscando respuestas a cosas que no te van a poder contestar. Y recibir de parte de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede comprender. Nos ofrece a todos nosotros como cristianos, como les ofrecía a los filipenses, pero también te lo ofrece a ti, mujer, hombre, joven, que me estás escuchando y que no encuentras paz para tu vida. Por eso en esta mañana yo quiero orar, pidiéndole al Señor que Él pueda venir y derramar ese regocijo sobre su pueblo, ese regocijo sobre tu vida, que pueda darnos mesura en medio de estos tiempos, en medio de los problemas, y que esa mesura sea conocida por todos los hombres, esa forma de actuar, que en vez de andar contando los problemas a todo el mundo y no encontrar solución, vayamos al Señor, porque Él sí tiene la solución, y Él promete guardar. Él promete vigilar como un ejército nuestra mente y nuestro corazón. Y no solo eso, sino llenarnos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo eso el Señor te lo ofrece, me lo ofrece. Pero está en nosotros recibirlo. Está en nosotros aceptarlo. Por eso quiero orar ahora, y a ti que estás ahí escuchándome. Tal vez digas: yo no tengo nada de eso, pastor. Vienen los problemas y lo menos que hago es regocijarme, me preocupo igual que todo el mundo. Entro en ansiedad, entro en angustia. Tal vez tienes la valentía y la sinceridad de decir: yo me quejo en vez de ir a orar a Dios. Yo no estoy demostrando mesura ante los demás. La gente no ve que yo tengo control, temple ante las situaciones difíciles de la vida. O tal vez no sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede explicar, el entendimiento humano no la puede entender. Y si es que te encuentras así, vamos a hacer una oración en este momento. No solo para los cristianos, para mis hermanos, sino también para todos los que están escuchando y que reconocen que no pueden experimentar ese regocijo, ni esa paz, ni esa mesura. Hoy vamos a orar y vamos a dejar todas las cargas delante de Dios y pedirle a Dios que entre a nuestro corazón y que perdone nuestros pecados, porque si eso no viene a nosotros es que nosotros somos los responsables de no hacer lo que nos corresponde, de ir y presentar nuestras peticiones delante de Dios, porque ahí se encuentra la clave
para tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, para tener la mesura en medio del descontrol, para ser personas que nos regocijamos en Dios. Ahí se encuentra la clave, en ir ante la presencia de Dios. Y yo te quiero invitar ahora a orar conmigo. Dios y Padre Celestial, en este momento reconocemos que en realidad cuando vienen los problemas y las situaciones difíciles, nosotros no nos regocijamos, como Pablo dice aquí. Tampoco nos comportamos con mesura, como teniendo el control y la tranquilidad de que está todo bajo control. Tal vez no dedicamos tiempo a esa oración con súplica, con ruego, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ponga guardia en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero queremos pedirte que a partir de hoy nos enseñes a regocijarnos en ti, a ser mesurados en ti, que los demás vean esa mesura, al orar a ti con toda oración y ruego, y aprender a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te pedimos perdón también si no lo hemos recibido. Y para aquellos que no han recibido a Jesucristo todavía, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Digan conmigo: Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Yo te pido que perdones cada uno de ellos. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón y lléname de tu paz, de tu regocijo. Lléname de un carácter lleno de mesura. Lléname de tu control, de tu temple. Enséñame a orar a ti cada vez que tengo problemas que me hacen estar preocupado, ansioso, ansiosa. Yo te recibo a ti como Salvador de mi vida y te entrego mi vida ahora. Creo que tú moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, y lo confieso con mi boca. Entra en mi corazón en este momento, Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberte mantenido hasta el final de esta transmisión, y te invito a que, si pudimos ser de bendición para tu vida, puedas dejar tus comentarios aquí en nuestro canal. Yo quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga ricamente.